Bienvenidos. Vamos a dar continuidad a este módulo que se llama la infraestructura verde en Latinoamérica. Me presento, soy Luciano Rousi, soy ingeniero forestal, mi formación de origen, pero me especialicé en planeamiento del paisaje y ambiente y también en un magíster en ciencias del territorio, donde mi especificidad tiene que ver con cómo se conjugan infancia y paisaje, ¿sí? Eh, en una tesis que se llama Paisajes para recrear infancia, que ustedes la tienen disponible, y que voy a hacer una presentación que da cuenta de una especificidad dentro de lo que es la gestión de la infraestructura verde urbana, que tiene que ver con la infancia, ¿no? O sea, cómo hacemos para gestionar o cómo pensamos los ámbitos de infancia en la ciudad, que van mucho más allá de tener un lugar con un tobogán o con juegos típicos de la plaza, y que me parece que es necesario darle otra perspectiva, ¿no? Ahí tenemos muchos autores, está Tonucci, como un autor muy reconocido para las ciudades de niños y para las niñas y los niños. Y que bueno, yo voy a hacer una presentación que se llama Paisajes de Infancia hacia un espacio público de ciudadanía. Y para empezar me parece que hay que hacer un repaso sobre qué son las infancias. Esta es una pregunta que nos acompaña constantemente y que no damos respuesta en un momento, pero sí me interesa hacer una aproximación sobre qué es la infancia o qué es la infancia o qué son las infancias. Lo primero es que para hablar de la infancia nosotros lo abordamos desde una perspectiva de derechos. O sea, nuestras niñas y niños no solo son sujetos de derechos individuales desde la aprobación en el 95 de rango constitucional de la Convención de los Derechos de Niños y Niños y Adolescentes, o sea, es un sujeto de derecho para nuestros estados, nuestras niñas y niños, sino también en términos de derechos colectivos, o sea, cómo la infancia, en tanto colectivo social, ¿sí? Tiene derecho a acceder a unas cuantas cosas que el mundo adulto también tiene derecho. Por ejemplo, a el derecho a la ciudad, ¿sí? O el derecho a vivir en un ambiente sano, digno y diverso, como dice la Ley de Educación Ambiental Integral. Y es pensar a esta infancia como un colectivo, ¿no? Como un colectivo que tiene cuestiones que son en común entre esas niñas y esos niños, que dan cuenta de ese sector social, pero también de las individualidades de esas niñas y niños como sujetos eh, individuales, ¿no? Me parece que entender a este colectivo es entender que no es un colectivo homogéneo, ¿sí? Sino que es un colectivo diverso, y si lo pensamos desde la perspectiva de derechos, lo primero que tenemos que entender es que hay mucha desigualdad dentro de nuestras infancias. Esa desigualdad se expresa no solo en términos de pobreza, que acá, bueno, tenemos uno de los últimos datos, el 54,3%, pero cuando nos acercamos más a los conglomerados urbanos, la proporción es aún mayor, se llega hasta 6 cada 10 niños son pobres y niñas. Una pobreza que no tiene que ver solamente con el ingreso económico, sino que también nosotras y nosotros hablamos que es una pobreza simbólica, ¿no? Donde hay una pobreza de acceso a los libros, hay una pobreza literaria, hay una pobreza de hábitat. Y podríamos pensar que hay una pobreza también de paisaje. Porque si superpusiéramos una cartografía social de la pobreza con una cartografía de paisajes degradados, veríamos que están en concordancia esos ámbitos. Entonces el paisaje acá no es neutro y pasa a ser un factor justamente de garantía de derechos también ciudadanos. Entender que en la infancia lo cultural es una de las cuestiones centrales. El mundo adulto pone a disposición un repertorio cultural para esas infancias en términos de legado histórico, ¿no? Pero ese repertorio cultural no es en términos de traspaso, sino que es en términos de diálogo con un repertorio cultural propio que traen esas infancias. Tienen algo para decir ya con lo que traen desde que nacen esas niñas y esos niños. Y eso que tienen para decir entra en diálogo con el legado cultural que ponemos a disposición. Entonces, eso tiene que ver con tener una escucha atenta a esas niñas y niños y darles entidad a su voz. El otro tema es el tiempo en las infancias. Como ustedes saben, el tiempo no es uno solo, las culturas lo abordan de diferentes maneras.
Tenemos tiempos circulares, tiempos lineales. Y en términos subjetivos, hay un autor que es Walter Cohen, que es filósofo pedagogo brasilero, que nos comenta que existen dos tiempos. Un tiempo que es el tiempo del cronos, el que transcurre día a día, ¿no? El que está marcado por el reloj, el de las obligaciones, el de la tarea. Pero también hay un tiempo que es el tiempo escolé, que es un tiempo suspendido, un tiempo del descubrimiento, de la imaginación, un tiempo de un habitar diferente, ¿sí? Un tiempo, fíjense que la palabra escolé, la palabra escuela viene de la palabra escolé, que tiene que ver con esto de que la escuela da un tiempo diferencial. Entonces, si pensamos cómo son los ámbitos de juego en el espacio público, tenemos que pensar que tienen que situarse en otro tiempo para que haya una experiencia de infancia. Y ese otro tiempo quizá tenga que ver más con el tiempo escolé que con el tiempo cronos. Entonces nos preguntamos en qué tiempo vamos a situar nuestros diseños o nuestra planificación urbana respecto a las infancias. Otro punto muy desarrollado respecto a las infancias, que lo desarrolla el filósofo Jorge La Rosa en un texto que se llama El enigma de la infancia, que dice: la experiencia del niño o de la niña como otro es la atención a la presencia enigmática de la infancia, a esos seres extraños de los que nada se sabe y esos seres salvajes que no entienden nuestra lengua. De lo que se trata aquí entonces es de devolver a la infancia su presencia enigmática y de encontrar la medida de nuestra responsabilidad en la respuesta ante la exigencia que ese enigma lleva consigo. Hay algo que desconocemos en la infancia y que no vamos a poder conocer, pero que tiene que tener lugar. Y a esto Jorge La Rosa lo llama enigma, el enigma de la infancia. Entonces nos tenemos que preguntar qué lugar habrá para el enigma en nuestras ciudades. Otro punto que es muy central es el del encuentro y diversidad, ¿no? Y acá me interesa citar a Marlene Guayar, que es una travesti eh, que publicó un libro muy interesante, se llama Una teoría lo suficientemente buena, donde plantea la teoría de la nostredad, ¿no? Siempre se plantea la otredad, ella plantea el reconocimiento, el reconocernos a través de la nostredad, y que plantea que la niñez es el tiempo y la cartografía donde podemos encontrar la empatía mutua, donde a pesar de las diferencias, la potencia del encuentro aún no ha sido severamente cercenada por lo adulto. En un mundo donde las diferencias reinan, hay un límite que marca una sustancial diferencia que iguala la experiencia infante. Ser niña, niño nos separa del mundo adulto autoconvertido y propuesta como otra edad. Entonces, pensar la infancia es pensar justamente qué cosas hay comunes en esas diferencias y es la potencia del encuentro, porque en la infancia se constituye a partir de la diferencia, no como un otro diferente, sino como un otro que tiene algo para aportar. Y ahí entra la diferencia en múltiples sentidos. Entra la diferencia en términos de discapacidad, pero también las diferencias en términos de identidad, la diferencia en términos culturales, cómo damos lugar en la infancia al encuentro, que desde el vamos nuestras niñas y niños no tienen esos prejuicios que nosotros tenemos respecto a cómo encontrarnos. Entonces, dar posibilidad al encuentro y la diversidad es una forma de trabajar la infancia. El otro tema muy interesante cuando hablamos de infancias es el tema del cuidado. Y fíjense que usamos la palabra cuidado y no seguridad, porque no lo pensamos en términos represivos, como se puede pensar la seguridad, o controladores, como puede ser pensado desde el control, ¿no? De nuestras niñas y niños, sino que el cuidado tiene que ver con brindar ámbitos que permitan el desarrollo autónomo de esas niñas y niños sin peligros, que pongan en juego su vida, obviamente, ni tampoco pongan en juego que puedan producirse lesiones permanentes en esas niñas y niños. Pensemos que el riesgo en la infancia forma parte del aprendizaje. Si nosotros criáramos a nuestras niñas y niños en un espacio como el que está en la imagen, donde no hay absolutamente ningún riesgo, cometemos la posibilidad de tener otro riesgo, que es que nuestras niñas y niñas no aprendan nada. No solo que no aprendan nada, sino que no tengan a disposición parte de nuestra cultura. Entonces,
Fíjense que hay culturas que viven en la montaña con escaleras, con situaciones de muchísimo riesgo, y los niños y las niñas aprenden. Como aprenden también a vivir en espacios que tienen pendientes o con espacios donde tienen, eh, bueno, escalones. En fin, lo que quiero decir que el cuidado tiene que ver con cómo nosotros accedemos a esos lugares, qué conocimiento tienen nuestras niñas y niños sobre esos lugares, qué cosas aprendieron y qué no. Entonces, el cuidado es una política que tener en cuenta cuando uno habla de nuestras niñas y niños y de espacios diseñados para ellas y ellos. El tercero es el cambio. No podemos pensar que mi infancia fue igual a las infancias de ahora, ni la infancia de mis progenitores, ni las infancias de mis bisabuelas o tatarabuelas. La infancia cambia, trae nuevas cosas, porque la infancia trae la novedad y además trae movimiento, ¿no? No existe la infancia sin movimiento. Por eso me interesaba esta imagen, este video, donde lo que es movimiento, fíjense que hay movimiento en un movimiento que es colectivo. O sea, hay una organización en eso que sucede, pero también hay individualidad. Cada uno lleva su propia hoja, ¿no? Y por último, me interesa plantear que difícilmente exista infancia si no hay amorosidad, si no hay ternura, si no hay amistad, si no hay belleza, si no hay juego. O sea, pensamos la infancia en un marco donde estas características se den, donde sea una política de Estado, donde, fíjense que ahí cito un libro que fue redactado por una diputada nacional, que fue presentado en la provincia de Buenos Aires, pero que Santa Fe tiene una larga trayectoria respecto a infancias, con espacios muy particulares que vamos a ver en el cierre de la presentación. Para terminar esta parte de qué son las infancias o cuál es la perspectiva en donde nosotros nos enmarcamos y nosotras, esta imagen es de una docente que salió a hacer una visita al entorno. Esta es un jardín de playa que se encuentra en las playas y que tiene un médano. En esa salida las niñas y los niños le piden subir al médano para poder ver más allá, dicen los niños. Y cuando suben ese médano se produce ese arcoíris, ¿no? Eh, pero también se produce algo muy particular, que aparece un nuevo más allá, más lejano para ver, ¿no? Entonces, me parece que es interesante esta imagen para decir qué es la infancia sino la posibilidad de ver más allá. ¿Cómo hacemos para correr esos más allá, ¿sí? Para que cada vez puedan ver más nuestras infancias? Y pensemos que la ciudad tiene mucho para mostrar en términos de los límites de ese más allá. Entonces, nos planteamos una hipótesis respecto a la infraestructura verde recreativa en las ciudades, que tenemos que crear paisajes de ciudadanía para nuestras infancias, y que eso tiene que ver con multiplicar los lugares para las infancias. ¿Y cómo hay lugar? Hay lugar cuando hay una semántica del espacio, cuando primero hay un espacio construido que tiene una semántica particular que da cuenta de algunas de estas características que planteamos anteriormente, y que además de esa semántica hay un programa, hay algo o alguienes que plantean qué hacer ahí, o qué de la cultura se pone en juego en ese espacio. Porque quizás ahí nosotros sí podemos construir lugar y no espacio, ¿no? Y un lugar que tenga tiempos de infancia con las características que planteamos anteriormente. ¿Cómo pensamos esos espacios? Bueno, si planteamos de lo anterior, si planteamos que nuestra infancia se encuentra en términos desiguales, lo primero es plantear en términos de igualdad esos espacios. Entonces, allí donde tenemos situaciones donde hay una plaza que tiene un espacio de infancia que ni siquiera tiene césped, que tiene juego solamente, plantear espacios de la igualdad. Esto, por ejemplo, es un jardín de infantes que tiene, allá donde termina, ¿ven? Está esta plaza. Fíjense que acá hay enredaderas de jazmines subiendo. Hay una casa de la música que tiene ese jardín. Hay una huerta acá que no se llega a ver. Hay árboles del otro lado. Ese es un espacio de igualdad. Allí donde no hay árboles, que haya árboles. Allí donde no hay flores y plantas, puede haber flores y plantas.
Entonces, pensarlo en términos de igualdad. Nuestros territorios urbanos tienen entre el 2, por lo menos región metropolitana de Buenos Aires, menos de 3 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Podríamos preguntarnos cuántos metros cuadrados de espacio verde necesitan nuestras niñas y niños en la ciudad. Sabemos que tenemos una referencia, un consenso mundial de que menos de 12 metros cuadrados por habitante no es aceptado como un ambiente sano, ¿no?, para vivir. Nosotros estamos teniendo entre 2, 3, 1 a municipios que tienen menos del 1 metro cuadrado por habitante. Y además, esos espacios de una calidad muy degradada. Entonces, en términos de igualdad, es que haya espacio, pero que haya ámbitos de infancia, lugares de alta calidad para nuestras niñas y niños. El segundo es la diversidad. No podemos pensar que los ámbitos para niñas y niños se resuelven con una hamaca, un sub y baja, un tobogán y un pasamanos. Hace 6 siglos que estamos haciendo los mismos ámbitos de juego, ahora son plásticos, antes eran de metal. No podemos pensar que no tenemos derecho a que nuestras infancias vivan otro paisaje, un paisaje de la abundancia, un paisaje de la diversidad de colores, un paisaje de la diversidad de estratos, ¿sí? Entonces, la posibilidad que brinda la vegetación para que esos espacios tengan diversidad en términos de naturaleza. Después, que tienen que ser espacios versátiles, tienen que tener la posibilidad de usarse para una cosa, pero también usarse para otra cosa. No todo tiene que estar pautado en los ámbitos de juegos para niñas y niños. Tiene que haber la posibilidad de la construcción, la posibilidad de la transformación del espacio, la posibilidad de que si una escuela quiere ir a visitar la plaza, pueda visitar el espacio y hacer un campamento temporal durante el día, o hacer una actividad lúdica con las maestras y maestros, una actividad pedagógica. Tienen que ser espacios versátiles. El otro tema es, tienen que ser espacios cuidados, o sea, tienen que ser espacios seguros. ¿Seguros en términos de qué? Que no se produzcan lesiones graves, ¿sí? No se produzcan lesiones graves ni permanentes. Y que obviamente no esté en juego la vida en esos espacios. Hay normativa internacional respecto a los juegos, ¿sí?, para los ámbitos de juego, sobre todo la europea, que da cuenta de la altura que tienen que tener los juegos, de cómo conformar los diseños para que no se produzcan atrapamientos, para que las caídas no produzcan lesiones graves, en fin. Y en lo que nos refiere a nosotros específicamente, la vegetación que acompaña los ámbitos de juegos, ¿sí?, o los ámbitos para las infancias, que no necesariamente son de juegos, pueden ser de lectura, de cualquier otro tenor. La vegetación no tiene que ser peligrosa, entonces las magnitudes de los árboles tienen que ser de tercera magnitud. No podemos tener árboles que tengan riesgo de caída. Fíjense esta situación, esto es Ciudad de la Plata. Luego de una tormenta se cayó un pino sobre el ámbito de juego, y fíjense que ni siquiera se precintó una vez producido el accidente y se siguió usando el juego. Este árbol, fíjense que tiene casi 2 metros. Si alguien pasa por ahí y colapsa, ese tronco puede aplastar a cualquier persona. Entonces, la vegetación tiene que estar cuidada, tiene que no tener riesgo de caída, y tampoco tenemos que utilizar vegetación que pueda producir intoxicaciones, así como tampoco con espinas de gravedad. Los ámbitos de juegos para niñas y niños en la ciudad, los espacios para las infancias, tienen que permitir que nuestras niñas y niños dentro tengan un desarrollo autónomo, ¿sí? Tienen que poder manejarse libremente, no tienen que tener todo el tiempo el acompañamiento del adulto. ¿Por qué? Porque la construcción de la infancia se hace entre pares, entre niñas y niños, en ese encuentro único que se da en el espacio público con niñas y niños desconocidos, ¿sí?, diferentes a las amistades que se tiene diariamente. El otro punto es la escala. Los ámbitos de juegos tienen que estar diseñados a la escala de nuestras niñas y niños. No podemos diseñar juegos para adultos con mástiles que tengan una altura que no es que es monumental. Entonces, nuestras niñas y niños tienen que tener lugares acordes a sus ámbitos, a su tamaño. Me interesa mostrar algunos ejemplos. Eh, Uno es un ejemplo internacional, tengo un par de ejemplos internacionales y otros nacionales. Uno es el Brooklyn Bridge Park en Estados Unidos, en Nueva York, que es muy interesante porque tiene
planteamos muchos ámbitos para las infancias, que son ámbitos que están contenidos, ¿sí? Están cerrados. Eh, Fíjense que los límites ustedes no los llegan a ver, uno no sabe ahí que está contenido, o sea, no es en clave de encierro, sino que es en clave de contención, que haya una dentro y una fuera del ámbito de juego. Diversidad de materiales, fíjense los solados, eh, tenemos arenas, tenemos los solados que retienen caída, que absorben caída. La vegetación entre medio de los juegos, fíjense un camino que me lleva hacia no sé dónde para descubrir, ¿sí? En otro lugar tengo hamacas de madera, en otro lugar tengo espejos, un camino que me lleva a un ágora, ¿sí? Un ágora para niños, como si fuera un pequeño ámbito para un congresito, o susurradores, ¿sí? Fíjense acá, este caño es un susurrador para hablar con alguien a lo lejos que tiene algo para decirme. Un ámbito de acompañamiento para las adultas y adultos que asisten a los niños, ¿sí? Que acompañan, que son tutores, para hacer el picnic al mediodía. Ámbitos libres en la naturaleza, ¿sí? Ámbitos libres que tienen un hecho episódico, algo que marca, que produce una marca de esas niñas y niños que asisten semanalmente hacia esa plaza y que marque ese momento de infancia, ¿no? Ese momento de que a veces a nosotras y nosotros nos queda un olfato, un aroma, que no recordamos de dónde viene. Las primeras marcas en la infancia tienen que ver con los aromas. Entonces, ¿qué marcas dejamos en esas infancias en los ámbitos de juego? Este es el Jardín Botánico de Curitiba, más en clave de educativo, ¿sí? Cuando decimos en clave educativo es que hay algo para enseñar, pero fíjense, esto es un túnel de glicinas, imagínense esas glicinas florecidas pasando por ese túnel, contando una historia, esa marca del aroma de la glicina, el bosque, los ámbitos arbolados, el bosque para niños y niños de menor magnitud, y también lo que decíamos más en términos educativos, poder compartir texturas, poder tocarlas, poder tener semillas de diferentes tamaños, alguien que pueda dar cuenta de ello. Y acá me interesa entrar con los ejemplos nacionales para decir que la infancia es un proyecto político pedagógico, que en el territorio se manifiesta de una forma o se manifiesta de otra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos la Plaza de Manzana 66 de 11. ¿Cuál es el ámbito de juegos para niñas y niños? Este que ven acá, este azul. Este ámbito, uno podría decir, qué interesante, tiene agua, es un ámbito de agua. Sin embargo, es un ámbito de caucho, ¿no? Ese ámbito de caucho donde esas niñas y esos niños que bajan de estos edificios, la única posibilidad de naturaleza que tienen es la plaza, y en la plaza lo que brindamos es el caucho, las rejas, y estos son llamados juegos de vanguardia, ¿sí? Entonces, estos juegos vienen a plantear ahí a nuestras niñas y niños otro tipo de proyecto pedagógico. ¿Dónde está la morosidad, la marca del olor del caucho? No tienen sombra. Al mediodía estos ámbitos tienen 60 grados de temperatura, no se pueden usar. Fíjense el caucho negro, esta es otra plaza en Chacarita, en Parque Elcano. O acá, este barco pirata. ¿Qué ofrecemos en términos culturales a este barco pirata? Que tiene, que se encuentra en el medio de la ciudad. Fíjense, un solo árbol que brinda sombra donde se agrupan las familias en ese pequeño ámbito de sombra y a las niñas y a los niños se les da ese ámbito hostil. Esto es en la ciudad de La Plata, la Plaza Belgrano, ¿sí? Fíjense lo que es este solado, un banco estar donde tenemos la vegetación que está, inclinada, enfermos, son un lugar de un ámbito de estar. Me interesa que retengan la imagen de este banco. Fíjense el deterioro que tiene ese banco. Pero como decíamos, el territorio es un campo en disputa donde se manifiestan distintos proyectos. Esa es una manera de mirar la infancia. Hay otras maneras de mirar la infancia, ¿no? Que es la que planteamos al principio. Esto es la biblioteca del otro lado del árbol en La Plata, donde por ejemplo entran en juego elementos naturales, propuestas lúdicas, un bosque de tambores, encuentros masivos. Esto es la Plaza Clemente en Colegial, es una plaza que se recuperó, se creó a partir de una asamblea vecinal. Fíjense que tiene casi la mitad de la plaza, de la plaza cubierta por vegetación.
con canteros que plantean caminos que traspasan la vegetación, pequeños ámbitos sombreados donde puedo descansar, donde puedo estar, donde puedo compartir una comida o simplemente tener una lectura con nuestras niñas y niños, eh, donde disfrutan de diferentes floraciones, pueden ver el paso del tiempo de esas floraciones. ¿Quién dice que nuestras infancias no tienen derecho a esto? ¿No? Si esto no es belleza, ¿qué es la belleza? Y una plaza que no tiene juegos de plaza, pero sin embargo es profundamente lúdica para nuestras infancias y donde sí se viven experiencias de infancia. Me interesa que recuerden ese banco, ¿no? Este es otro banco, donde imagínense la escena, esa niña que fue sentada en ese banco por la madre, el padre, en este caso era la madre, que tiene ese fondo de verbenas, que la madre eligió ese espacio para sacar la foto donde se confirme ese vínculo filiatorio, ¿no? Entre madre e hija, y esa niña cortó un pedazo de planta, se libera ese aroma a la verbena, y esa flor quizás sea para regalar a su abuelo y llevar a su casa. ¿Cuántas cosas suceden en un banco que no es el banco que vimos anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de infancia hablamos de estas cosas. Y me interesa cerrar con el tríptico de la imaginación y el tríptico de la infancia en Santa Fe y en Rosario, que tienen un planteo político-pedagógico en el sentido de lo que planteábamos al principio, y que da cuenta de espacios para el enigma, espacios para la imaginación, donde tenemos diferentes floraciones, diferentes situaciones. Y con esta imagen quiero cerrar, para decir que miren, eh, hace un tiempo, en el libro La razón de mi vida, hay un fragmento muy chiquitito donde dice, los ricos tienen árboles como los ricos, como los pobres tenemos césped, dice. Fíjense que hoy, 50, 60, 70 años después, podríamos decir que hasta el césped es un bien preciado para nuestras infancias, ¿no? Eh, Decir que esta idea que planteamos desde el comienzo de la perspectiva de infancias viene hace tiempo y tiene una fuerte componente en nuestro país, el sistema educativo público, planteado masivamente hace más de 100 años, donde niñas y niños hoy entran, en el mejor de los casos, desde los 45 días al sistema educativo, masivo. Una segunda instancia, otro hecho histórico, donde se fundó la República de los Niños en los años 50, donde también había un proyecto educativo para las infancias y se planteaba toda una cuestión respecto a las infancias. Y por último, el último hecho me parece interesante es Tecnópolis y el Molino Fábrica Cultural, ¿no? O sea, en los 2000, una nueva posibilidad de proyecto para nuestras infancias. Con esto quiero terminar y les quiero pasar un proyecto que es El Árbol de las Abuelas con con dos videitos que dan cuenta de esta perspectiva.
Bueno, con esto damos por cerrada la presentación. Les agradezco muchísimo, tienen mi contacto allí y esperamos poder continuar el intercambio. Muchas gracias.